Listo, niños. Como recordarán, el día de ayer el video que le pasé a su tutora hablaba sobre los textos dramáticos, es decir, sobre las obras de teatro. Esta parte del parcial vamos a estar trabajando sobre ello. Ya les decía yo ayer en el video, no necesariamente la puesta en escena, sino más bien la manera en cómo se redactan, porque eso va de acuerdo a mi área. En su pantalla les va a aparecer una presentación para que estén tomando apuntes. Seguimos en el tema 1, que es la transformación de un texto narrativo en una obra de teatro. ¿Sale? Cuando estábamos en clases yo les pedía que su título estuviera con el tema 1, tema 2, etcétera, y después el subtema, es decir, 1.2. Vamos a la parte de actos y escenas, ¿sale? Bueno. Justamente ya hemos estado revisando bien poquito sobre estos textos, tanto narrativos como dramáticos, y les lanzo una pregunta para iniciar. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre los textos narrativos y dramáticos? Dulce, a ver, ya que estás aquí, de las primeritas, ¿qué semejanza y diferencia, más bien una semejanza que encuentres entre los textos narrativos, es decir, por ejemplo, entre un cuento y una obra de teatro? ¿Qué semejanza encuentras? En los cuentos tiene un narrador y en las obras de teatro los mismos personajes dicen sus guiones. Ok. Gracias, Dulce. Ahora, Ángel David Riestra. ¿Qué diferencia encuentras entre los narrativos y las obras de teatro? Por ejemplo, entre un cuento y una obra de teatro. Pues primero que nada, la obra de teatro, pues sí tiene un libreto, pero la obra de teatro es actuada y el cuento simplemente escrito. Ok. Gracias, Ángel. Listo. Entonces, justo en estos textos vamos a ver cómo se cuenta la historia, cómo se presentan los personajes, cómo se indican las acciones y cómo se refieren a los espacios. Y también cómo se va a dividir este texto. Tanto como en los cuentos como en las obras de teatro, por ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un cuento o de una novela, la historia ustedes saben que se cuenta de manera así como se va narrando hecho tras hecho tras hecho, ¿no? O sea, todo va así, si han leído los cuentos, ¿no? En una obra de teatro, por ejemplo, vamos por escenas, vamos por actos, escena 1, acto 1, y nos empiezan a contar justamente cómo se va. Ahora, los personajes, ¿cómo se presentan en un cuento, por ejemplo? Anet, en los cuentos, ¿cómo se te presentan a los personajes? Voy ahorita, Aleshka. Aleshka, ¿cómo se presentan los personajes en los cuentos, por ejemplo? No, es que yo quería decirle. Ya estamos acá con el radio haciendo interferencia. Por ahí si tienen celulares cercanos, traten de alejarlos o bájenle un poquito a... Ahora sí, Aleshka, ¿habías levantado tu mano? Algo pasa ahí con tu audio. O si no, ahí con Aisha. A ver, activo su audio para que a ver si nos escucha igual. Aleshka, a ver, dinos a través de la pantalla de Aisha. ¿Qué es lo que querías decir? Lo que quería decir que también una diferencia podría ser que en el dramático nosotros entendemos la historia porque vemos los actos de los personajes y en el narrativo entendemos la historia porque el narrador está narrando.
¿Ok? Gracias, Aleshka. Sí, justo como lo dijo su compañera, ¿no? En las obras de teatro alguien te va narrando y te va diciendo, pues en un día soleado, qué sé yo. Y todo eso, cuando estás leyendo un cuento, cambia un poquito la manera en cómo se redacta, ¿sale? Ahora, ¿cómo se indican las acciones? En una obra de teatro, yo les decía en el video pasado, va a partir de acotaciones. Eso que va entre paréntesis y va en cursiva, el que te dice el fulano entra, tal personaje sale, en fin. Esas son, así se indican las acciones en las acotaciones, ¿sale? Vamos bien hasta acá, niños. Ahora, ¿cómo se divide el texto? ¿Cómo podemos, Gabriel, hacer la división del texto en un cuento, por ejemplo? Gabriel Corona, ¿cómo puedes dividir el texto en una obra de teatro? A ver, primero en una obra de teatro, esa está bien fácil. ¿Una obra de teatro en diálogos? Ajá. ¿Y un cuento, Gabriel? Bueno, en una obra de teatro se divide el texto justamente por escenas o por actos. Un cuento o una novela se va a dividir por capítulos, si estamos hablando de un compendio de cuentos, pues justamente el título te permite diferenciarlos, ¿no? Bueno, en su libro, si lo tienen a la mano, y si no, ahí leemos el texto. Seguimos con el cuento de A jugar con el bastón, que ya se lo han de saber de memoria, que aparece en todos lados. Ubíquense en la página 158 van a encontrar este fragmento que cuenta que Claudio estaba jugando en el zaguán, pasó un personaje, se le cae no sé qué, se lo levanta, en fin, etcétera. Es ese fragmento el que estamos checando. Ahora, una de sus actividades, sus tareas va a ser eso, que luego de que lean este fragmento que está en la 158 y los que no tienen el libro, por eso lo transcribí acá, ahorita se lo paso a su tutora para que lo revisen, van a concentrar en esta tablita que aparece en su pantalla, los elementos de la trama. ¿Se acuerdan que cuando yo les explicaba lo que es la trama, la descripción, la narración, las diferencias, que yo les dije, una trama es justamente cómo se va desarrollando la historia? Fue cuando contamos la historia de terror, cuando nos pasó esta época, ¿no? Cuando Fabricio estaba diciendo, y entonces tocaron la puerta, ¿no? Ya ven que sí tocaron la puerta y 3 veces. Ese día que nos quedó tan claro a todos, les estaba explicando la trama, que justamente es la sucesión de hechos, ¿ok? Ese día en la clase de español, la profesora dijo que el tema sería la trama, propuso contar historias de terror, planteamiento. El desarrollo. Renata y María José empezaron a contar que cuando se marcan del teléfono, Aisha también nos contó una historia, pasaron diferentes personajes. Pero cuando Fabricio, el clímax, dio su historia, empezó a contarnos que vio un video, bla, bla, bla. Y justo cuando él dijo, y entonces tocaron la puerta, una compañera que no me acuerdo quién fue, si fue Itzel, tocó la puerta y entonces todos los niños de primaria y secundaria gritaron. Al final, bueno, no nos espantamos porque nos dimos cuenta que Itzel, una compañera, fue quien había tocado la puerta para pedir algo. Esa es la trama de la historia que nos pasó ese día, así de breve. Lo que van a concentrar en este cuadrito, entonces, es lo que les va a presentar la lectura de la 158. ¿Sale? Ahorita igual se los mando con su tutora para que ella me haga el favor de pasárselos. Listo. Entonces, siguiendo con la idea de las obras de teatro, sabemos que entonces contiene esta serie de sucesos que van organizados en actos, en escenas, ¿no? Que es en lo que se divide. Una característica de estas escenas es que en ellas va a estar el decorado de los personajes y de cómo se ambientan. Si se acuerdan del video que vieron ayer, ¿todos vieron el video que le mandé a su maestra ayer? Bueno,
Les mostré un fragmento de Romeo y Julieta y de La cigarra y la hormiga. Entonces sí se dieron cuenta cómo estaba el ambiente, cómo estaba esa escena. En Romeo y Julieta creo que puse una pantalla para simular una habitación, en fin. A eso se refieren. El acto es ese conjunto de escenas en el que se desarrolla una parte significativa de la historia. Es decir, en el libreto va a estar como acto 1, acto 2, acto quién sabe qué. Y te empieza a decir, la escena se ve un salón en el tercer piso del Alabama, hay tantas bancas, en fin. Así es como es el acto, ¿sale? Siguiente. Justo en su otra página, en la 160, está un ejemplo. Dice, acto primero. Lo pueden leer los que tienen su libro para que esté un poquito más claro. La escena representa un jardín, parte de la fachada. Hablan de una terraza, de una alameda, sillas, bancos. Entonces, justo cuando vas a narrar los actos en una obra de teatro, tienes que ser lo más específico posible para que cuando se ponga en escena esté cada detalle. Si te dice hay una silla verde, va a aparecer una silla verde. Si te dice que hay un árbol a la derecha de esa silla verde, tiene que estar ahí el árbol presente para que entonces el impacto sea mayor y se pueda transmitir de mejor manera. ¿Sale? Luego lo que sigue son las escenas. Les repito, aquí está el personaje, 2 puntos, una descripción, que son las acotaciones. Viejecita tranquila, hace tal cosa, sentada junto a tal lado, y tal personaje pasa a su lado. Entonces, cuando tú le entregas este libreto, Gabriel Corona, estamos acá. Cuando tú le entregas ese libreto a los actores, tienen que prestar especial atención. Quien va a hacer el papel de Marina tiene que ser una viejecita tranquila, quien va a ser Astro va a pasar al lado, tal cual, así como aparece ahí. Luego dice, Marina le va a estar sirviendo un vaso de té y ya lee su guión, ¿no? Toma, padrecito, pero cuando lo estemos viendo, Marina va a hacer eso. Luego está la escena 2, que es cuando a veces hay un cambio de escenario incluso, ¿no? O de imágenes que vemos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá, niños? Ahora, ¿alguien de ustedes me quiere compartir la tarea que encargué para hoy? Ven que lo primero era pedirles, Yo no estuve ayer. ven que les pedí primero la actividad de que redactaran una anécdota, que después esa anécdota, una anécdota a manera de cuento, luego que ese cuento lo empezaran a transformar a una obra de teatro, con personajes, que establecieran los personajes, así como yo les expliqué que, por ejemplo, personaje Abril, ¿no? Abril, 2 puntos, sentada en su, no sé si está en su sala, en su comedor, saca un marcador anaranjado y subraya. Eso es lo que nos está representando Abril ahorita. Esa parte. ¿Quién lo quiere compartir? A ver, alguien que nos quiera compartir su tarea. Yo. A ver, ¿quién es yo? Yo. Pero no importa que esté muy resumida. No, no importa, Itzel. A ver, tú échale, a ver, ¿qué nos quieres compartir? Nada más que sí sea muy, muy, muy breve, de hecho. Cuéntanos. Dice, entre paréntesis, casa de Annette, otro paréntesis, llega Itzel a su casa. Exacto. Itzel, hola. Laura, mamá de Annette. Hola, ¿cómo estás? Itzel, bien, gracias. Laura, mamá de Annette y Laura, mamá de Itzel se quedan hablando.
Anet, vente, vamos. Itzel, vamos. Anet e Itzel se suben al cuarto. Anet. No me acordaba de los nombres de sus amigas, así que inventé uno. Sí, no, no te preocupes. Anet, Itzel, Dani, Carla, Dani, Itzel. Se saludan. Laura, mamá de Anet. A partir del pastel. Anet, ya vamos. Entre paréntesis, cantan las mañanitas muy felices. Entre paréntesis, papá de Anet sale y entra con serenata. Entre paréntesis, Anet muy feliz lo abraza y le agradece. Anet, vamos a abrir los regalos, todos. Sí. Anet e Itzel se ponen a cantar muy felices. Papá de Anet. Mira, qué bonita amistad tienen las niñas. Laura, mamá de Anet. Sí, fin. Sí, de hecho estuvo muy bien. Gracias, Itzel. ¿Alguien más que quiera compartir su actividad? No, obviamente no se compartir, pero es la misma anécdota, pero es más larga. ¿Es la misma? ¿Alguien más que quiera? Esta es la misma anécdota, pero más larga. Pero son los mismos personajes, ¿no? Entonces, a ver, Estoy hablando, maestra. No me ignores, por favor. Perdón, Fabricio, a ver, te escucho. Discúlpame. Se tiene que decir obligatoriamente cuando, bueno, ¿cómo me las anécdotas, no las decoraciones? No necesariamente, nada más lee unas 2 líneas, por favor. Ah, 2 líneas. Ajá, o sea, muy breve. O sea, unas 3. Es que la mía es como de 4 páginas. No, también no te pases. No, nada más Bueno, entonces, mami, si alguien más sigue. 5 líneas, Fabricio. A ver, nada más dame unos segundos. Espérame, deja prendo tu micrófono porque los callé a todos. Aquí estás. Ahora sí, Fabricio. A ver, sí, que sea muy breve y nada más unas 3, 5 líneas porque sí está muy extensa. Si no, nos vamos a echar aquí todo el rato. Bueno. Sam, cansada. Ya vámonos. Fabricio corriendo. Voy. Fabricio entrando. Ya. Sam, cansada. Busca la ruta más rápida al banco. Fabricio buscando. Ya. Sam, agradecida. Gracias. Sam, preocupada y alterada. Ahorita vengo. No le hablas a nadie. Fabricio viene a su celular. Sí. Bueno, ya me pasé más de 5 líneas. Gracias, Fabricio. Bueno, por los 2 ejemplos que escuché, entonces sí están metiendo esta idea de las acotaciones. Es bien, bien importante porque les repito, así es como se puede entender la obra. Sabemos que cómo entra Sam, que si estaba calmada, que si a dónde van, etcétera. Entonces eso es lo que nos permite entender todo el contexto en las obras de teatro. ¿Sale, niños? Entonces, regresando a la presentación. Renata. ¿Dónde estás, Renata? Ya te perdí. Renata, ¿tú sí hiciste tu actividad? ¿Sí trabajaste con lo que te pedí? Renata. Sí. A ver si me puedes responder, ¿sí? Sí. A ver, compártenos un poquito de lo que escribiste. Yo tengo una pregunta. Claro, te escucho. ¿En la obra de teatro también hay narradores? ¿En la obra de teatro qué? ¿En la obra de teatro hay narradores? Sí, claro. Es el que siempre te va Ok. leyendo. Por ejemplo, en lo que les puse acá, a ver, en este ejemplo, que dice acto primero, esto que está aquí, la escena representa un jardín y parte de la fachada de la casa, todo ese rollo. Todo esto que está en cursiva lo va a leer el narrador, para que en lo que van abriendo el telón y va apareciendo que la silla, que el jardín, que la terraza,
tú vayas entendiendo por qué está así, cuál es el contexto, si es una casa, si es el atrio de una iglesia, si es, no sé, el patio de la escuela. Por ejemplo, cuando hicimos lo de el evento de Navidad, ustedes hicieron un bailable, no sé si se acuerdan que los de segundo hicieron el cascanueces. Había un narrador que decía, bueno, estaba un arbolito de Navidad, que la mesa de regalos, que estaban los dos hermanos, cuando el hermano se enoja y avienta el cascanueces, por ejemplo. Todo eso que iba leyendo su compañera era el narrador. ¿Para qué? Para que ustedes fueran comprendiendo como espectadores por qué estaba ese arbolito ahí, por qué una mesa, vayan entendiendo el contexto, ¿no? En ese caso, pues eran las fechas de Navidad, los niños estaban esperando sus regalos, en fin. Por eso hay un narrador, para que en un cuento, por ejemplo, tú lo vas leyendo y tú lo vas imaginando en tu cabecita, ¿no? Vamos imaginando lo que nos narran en el cuento, y en una obra de teatro, pues para eso existe el narrador, para que te vaya explicando por qué hay un árbol, por qué hay una mesa, por qué hay una silla, en fin, esa es la función del narrador. ¿Sí estamos ya todos bien? ¿Alguien tiene ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? No, Bueno, pero en las obras de teatro normalmente lo que narran es como los cambios de escena, bueno, como los paréntesis, ¿no? Sí, más que los paréntesis y esas acotaciones para que, tú vayas entendiendo. O, por ejemplo, no sé, entra Itzel a la casa de Anet, las mamás se saludan y tal vez ya no estén hablando las mamás de ustedes, sino que nada más interpreten como si lo estuvieran haciendo y a uno nos queda claro, ¿no? Y entonces en eso, no, pues, ¿qué pasa, Itzel, no? Dice Anet. Y Itzel, no, pues que órale, ¿no? Dejan los regalos, qué sé yo. También esa es la función del narrador, es para que te ayuden a comprender todo el contexto de la obra. ¿Sí? ¿Todos vamos bien hasta acá? ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda sobre cómo es la cuestión de la trama y la descripción y todo eso? O sea, esta parte nos vamos a ir bien rápido porque pues ya más o menos lo hemos visto, ¿no? Bueno, ahora regresando un poquito a lo que estábamos viendo en la presentación, su tarea para hoy que me van a mandar, perdónenme, me van a mandar en el resto de la tarde, va a ser que dividan en actos ese borrador de la obra de teatro que acabas de hacer, aunque esté muy breve, no importa. Por ejemplo, la de Itzel dice que está breve. Fabricio se aventó quién sabe cuántas páginas. Váyanlo dividiendo en actos. Acto primero, por ejemplo, la escena representa la casa de Anet, ¿no? El estacionamiento de un banco, por ejemplo. El jardín de quién sabe quién. Entonces, así, como ese ejemplo que les puse, si no tienen el libro, se lo paso a Miss Diana para que se los comparta. Luego por escena 1, ¿no? Itzel, 2 puntos. Anet, ¿cómo estás? ¿No? Anet emocionada. Bien, ¿y tú? Así, muy breve, nada más un ejemplo para ver cómo lo redactan. Le toman la evidencia y la mandan al correo que está apareciendo frente a sus pantallas. español.sec.gabriela19. Vean bien que sí lo escriben así, en minúsculas, no hay nada de acentos, no hay nada de otra cosa rara que no sea el niol. Para que sí me llegue, porque a veces comen las letras y ya por eso no me llega bien. Pero esa va a ser su tarea, ¿sale? Lo van a empezar a dividir en actos para que entonces podamos ver cómo están redactando su obra. ¿Sale, niños? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Alejandro, ¿dónde andas? No. acostado. Se conectó Alejandro, ¿verdad? Miss. Creo que quiero que participe. Alejandro, acabo de activar tu audio, nada más dame unos segundos que se active. Bueno, ahorita en lo que jala el audio de Alejandro, entonces ya tienen la tarea. Si tienen alguna duda, ahí tienen el correo para que me escriban. ¿Sale, niños?